Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 17. Fin de los bancos centrales y nuevo orden monetario internacional. Semana del 20 de abril de 2024. Fin de los bancos centrales y el nuevo orden monetario internacional. En la agenda libertaria sobresalen las propuestas de eliminación del Banco Central, la competencia de monedas y la banca libre, como base de un nuevo sistema monetario y financiero nacional, y también del nuevo sistema monetario internacional asociado a la tecnología del siglo XXI. Ya no se trata de reformar a los bancos centrales, otorgándoles más independencia o prohibiéndoles por ley emisión monetaria, sino de su desaparición total con implicancias en todo el sistema financiero, donde desaparecerían los bancos nacionales e internacionales dando lugar a las fintech y exchange. Desaparecería también el FMI, en lugar del cual se instauraría un sistema totalmente descentralizado. Es obvio que la mayor limitación para esta evolución imparable son los gobiernos, que no desean perder la facultad de emitir moneda sin respaldo y así seguir estafando y controlando a sus ciudadanos. Los bancos centrales en la economía del conocimiento del siglo XXI. Los bancos centrales recién datan del siglo XX, consolidándose en el sistema financiero internacional de Bretton Woods al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es así que los representantes al directorio del Fondo Monetario Internacional son los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de cada país. Al generalizarse la práctica de emisión monetaria inorgánica y sobreendeudamiento soberano luego de abandono de Estados Unidos del patrón dólar-oro, surgió el Consenso de Washington de la década de los 80, propugnando la independencia de los bancos centrales de los poderes políticos. Sin embargo, el vertiginoso desarrollo de la tecnología y la emergencia de criptomonedas como el Bitcoin cuestionan abiertamente la existencia misma de los bancos centrales, por ser los responsables de la emisión de moneda fiat e invadir la privacidad de los ciudadanos. CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales. Al desafío de las criptomonedas, los bancos centrales responden con las monedas digitales de curso legal, CBDC por sus siglas en inglés. El problema es que estas CBDC seguirán siendo centralizadas, violando la premisa básica de una criptomoneda, que es utilizar una tecnología de cadena de bloques, blockchain en inglés, que por definición es descentralizada y se constituye en la garantía de integridad de las transacciones y de la privacidad de los ciudadanos. Las monedas digitales de los bancos centrales seguirán siendo fiat, es decir, de emisión discrecional con los mismos riesgos de las monedas corrientes, de carecer de respaldo en reservas y seguir siendo inflacionarias. Salvo las barreras regulatorias aún vigentes que restringen el uso de criptomonedas, los bancos centrales están condenados a desaparecer en la economía del conocimiento, propiciando un nuevo sistema monetario. Quiebra técnica del Banco Central. La disminución de las reservas internacionales netas, RIN, incluyendo el oro metálico, están colaborando al Banco Central en una situación de quiebra técnica, que se agrava por la acumulación de deuda contraída por las empresas públicas productivas ante el ente emisor que suma 46.068 millones de bolivianos a fines del 2022, incluyendo las RIN que pasaron al Fondo para la Revolución Industrial Productiva, FINPRO. Día que pasa, una mayor proporción de la moneda boliviana en circulación está quedando sin respaldo de reservas, fenómeno que se agrava por la creciente emisión inorgánica por parte del Banco Central de Bolivia para financiar el gasto del gobierno, fenómeno que está tomando características hiperinflacionarias este último trimestre del 2023. En este contexto, pronto se abrirá el debate sobre el futuro del Banco Central, su drástica reforma o desaparición. Bolivia, insolvencia del Banco Central. ¿Quién compraría bonos en dólares a un banco central técnicamente quebrado cuyas reservas internacionales no llegan a respaldar al boliviano? Nadie. Uno diría que apuestan al dicho todos los días nace un tonto, así que no faltarán tontos. Más aún si se tiene a la población totalmente manipulada a través de los medios de comunicación, desinformación, economistas de la oposición, funcionales y ahora empresarios incluidos. Evidencia de la efectividad de esta política son los cerca de 3.000 millones de dólares de depósitos. Sin embargo, la verdadera pregunta que conviene hacerse es, ¿qué tiene que ver Asoban en todo esto? Muy simple, están preparando el terreno para canjear los depósitos en dólares de los ahorristas en bonos del BCB. Una vez que la gente se agolpe a las puertas de los bancos para exigir la devolución de sus depósitos, escenario cada día más cercano. Bolivia, falta de transparencia en el Banco Central y deuda con China.
La base de los mercados financieros es la confianza, que se traduce en información veraz y oportuna. El Banco Central de Bolivia tendría que ser la institución más creíble. Lamentablemente sucede todo lo contrario. Además de la demora en la información que publica sobre reservas internacionales y oro metálico en particular, instituciones muy serias del exterior vienen de publicar cifras de endeudamiento bilateral con China muy superiores a las oficiales: 4.100 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos y 3.200 millones de la Universidad de Boston, contra solo 1.419,8 del Banco Central, una diferencia de más del doble en un caso y prácticamente el triple en el segundo. No sería de extrañar que esta diferencia en el endeudamiento con China esté directamente relacionada con la situación real de las reservas en oro metálico, es decir, que fueron pignoradas. Banco Central de Bolivia, agujero negro para las divisas. El BCB se ha constituido en el deudor de última instancia, en oposición a su función de prestamista de última instancia, porque absorbe toda divisa que entra a la economía para financiar el déficit fiscal. Los cerca de 3.000 millones de depósitos en dólares en el sistema bancario fueron transferidos al BCB mediante el mecanismo swap del fondo CPBIS, que fueron reportados como reservas y ahora no se pueden devolver, de ahí los corralito y desdolarización de factos. Como ya nadie deposita dólares emitiendo bonos en dólares que apenas captaron 50 millones de dólares, en su desesperación el BCB espera captar 2.000 millones, incentivando a los exportadores a depositar el 100% del valor de sus exportaciones, mediante el mecanismo de devolución impositiva, CDIMS, que seguro tendrá escasos resultados en el actual contexto de crisis de balanza de pagos ya declarada. Bolivia, reservas internacionales netas negativas. La opacidad y falta de transparencia sobre las reservas internacionales netas, RIN, por parte del Banco Central, están ocultando una situación realmente preocupante. Que las RIN sean negativas. Por un lado, el mecanismo de swap por el cual los bancos transfirieron los depósitos en dólares de los clientes al BCB, quien no los puede devolver salvo pequeños montos mensuales a cuentagotas. Implica un pasivo del BCB de cerca de 2.900 millones de dólares, según registros del 2023. Es decir, que divisas que en su momento fueron reportadas por el BCB como reservas brutas, en realidad no existen. Por el otro lado está la situación real del componente en oro metálico, de la RIN, es decir, que el 50% que oficialmente no se vendió todavía y que no se encuentra físicamente en las bóvedas del BCB, podría haber sido pignorado en garantía de préstamos chinos no reportados, pero sí registrados internacionalmente. Hay que intervenir el Banco Central de Bolivia. La crisis de las reservas internacionales netas puso en evidencia serias debilidades institucionales del Banco Central de Bolivia, como dejar de publicar información estadística de forma periódica. Luego y de forma acelerada empezaron a salir a la luz una serie de acciones poco transparentes, como la disposición de los derechos especiales de giro, la disposición fiscal del oro metálico, sin mencionar la naturaleza de las operaciones financieras que las respaldan. La significativa disminución del Fondo de Protección al Ahorrista, cuando está instituido, que debería haber sido administrado fuera del balance del Banco Central de Bolivia. Y por último, que cuando el tercer banco del sistema le pidió un crédito al Banco Central de Bolivia como prestamista de última instancia para resguardar la estabilidad del sistema financiero, no lo hizo. Ya son muchas las irregularidades con respecto al Banco Central de Bolivia, como para que no se tomen cartas en el asunto. Argentina, el verdadero fin del Banco Central y las criptomonedas. El dogma libertario ha hecho bandera de la desaparición del Banco Central, o por lo menos limitarle legalmente sus facultades de emisión monetaria, que va más allá del postulado neoliberal de independencia del poder político, propugnado por el consenso de Washington de la década de los 80, ampliamente transgredido. Lo curioso es que los libertarios oficiales quedan cortos con los libertarios tecnológicos, que ya decretaron el fin de los bancos centrales impulsando las criptomonedas, como el Bitcoin. En sí, más que los malabarismos monetarios, cambiarios y fiscales en que está enfrascado Milei y su equipo económico para equilibrar las cuentas del Banco Central, deberían estar trabajando agresivamente para generar amplias condiciones de circulación de criptomonedas en su economía, con la ventaja de tener una de las mayores tasas de adopción cripto del mundo. Argentina, competencia de monedas, bancos centrales y Bitcoin. La promesa electoral de Milei de cerrar el Banco Central está tomando la forma de introducir una competencia de monedas, que tendría el objetivo de quitar al gobierno el monopolio de emisión monetaria.
Según Milei, este proceso llevará a una dolarización de facto de la economía en la medida en que los argentinos prefieran la moneda más confiable y estable para realizar sus transacciones corrientes e inversiones. Llevando este razonamiento al extremo, el dólar tampoco sería la mejor opción en la medida que es emitido por un banco central, que no se caracteriza forzosamente por su disciplina monetaria. En consecuencia, una verdadera competencia de monedas beneficiaría a criptomonedas ya establecidas como el Bitcoin, que sí son deflacionarias y no dependen de poderes políticos. Contrariamente, Milei ha empezado a restringir a los operadores cripto. Argentina, banca libre, fintech, exchange y criptomonedas. El actual orden financiero internacional está fundado en la estafa al ciudadano, situación puesta en evidencia por los adelantos tecnológicos. Los bancos centrales estafan emitiendo moneda fiat inflacionaria, y mejor que robar un banco es abrir un banco con ganancias generadas con los depósitos de los prestatarios. Conviene entonces actualizar las tesis libertarias de hace ya 80 años al presente, dominado por la innovación tecnológica en la forma de criptomonedas, fintech y exchange. El siglo XXI ya no necesita bancos centrales, grandes corporaciones bancarias internacionales, bancos nacionales y regionales con encajes fraccionarios, ni FMI, sino que todo el financiamiento de la economía vendría de los propios ciudadanos, a través de estas nuevas entidades tecnológicas. Definitivamente Milei y su equipo necesitan entender mejor al Bitcoin, ahí se están aplazando.